251, en Creta, Grecia, sucede un terremoto de X grados en la escala de Mercalli. Se desconoce el número de muertos. 253, en Pérgamo, Turquía, a 30 kilómetros al este del mar Egeo, sucede un terremoto de X grados en la escala de Mercalli. Se desconoce el número de muertos. 455, en Italia, el comandante militar romano Avito es proclamado emperador del Imperio Romano de Occidente. 585 AC, en Grecia se registra un eclipse de sol que había sido predicho por el astrónomo Tales de Mileto. 869, en Sendai, Japón, sucede un terremoto de 8,6 grados, provocando posteriormente un tsunami. 1357, en Praga, Bohemia, el emperador Carlos IV de Luxemburgo, del Sacro Imperio Romano, asiste a la instalación de la piedra fundamental del puente Carlos. 1429, en Francia, Juana de Arco hace abrir las puertas de Troyes a Carlos VII, a quien hará consagrar en Reims. 1540, en Inglaterra, Enrique VIII anula su matrimonio con su cuarta esposa, Ana de Clevis. 1541, en África, Estebao da Gama parte de Masaba, dejando atrás a 400 mosqueteros y 150 esclavos bajo las órdenes de su hermano Cristóbal da Gama, para que asistan al emperador de Etiopía a derrotar a Amada Ibn Ibrahim al-Ghazi, 1507 a 1543, que había invadido su imperio. 1749, en Canadá, los británicos fundan el puerto de Halifax, Nueva Escocia, como respuesta al asentamiento francés en Luisburgo. 1755, cerca de Fort Duquesne, Pensilvania, fuerzas francesas e indígenas emboscan y derrotan a los británicos y milicianos estadounidenses. El general Edward Braddock es herido mortalmente, y el coronel George Washington sobrevive. 1762, en Rusia, Catalina II es nombrada emperatriz. 1789, en Versalles, Francia, se constituye la Asamblea Nacional como paso previo para la creación de una Constitución Nacional. 1790, en el Golfo de Finlandia, cerca del actual puerto de Kotka, en el marco de la Guerra Ruso-Sueca, se libra la segunda batalla de Svenskssund en la que la flota sueca captura a un tercio de la flota rusa. 1793, en Canadá, en el norte se establece la ley contra la esclavitud, en el sur, se prohíbe la importación de más esclavos. 1810, en Países Bajos, Napoleón Bonaparte incluye oficialmente a los Países Bajos en el Imperio francés. 1815, en Francia, Talleyrand es nombrado primer ministro. 1816, en Argentina, el Congreso de Tucumán proclama su independencia de España. En 1810 se había establecido el primer gobierno independiente, la primera junta, pero ante la poca preparación militar patriota en ese año 1810, la independencia argentina fue recién declarada oficialmente en 1816. 1846, en Estados Unidos, por una ley del Congreso, el área de Washington al sur del río Potomac, 100 kilómetros cuadrados, es devuelta al estado de Virginia. 1850, en Estados Unidos fallece el presidente Zachary Taylor y Millard Fillmore se convierte en el 13º presidente de este país. 1859, España reconoce la independencia argentina. 1860, en Damasco, Siria, los musulmanes del Imperio Otomano realizan una masacre de cristianos. 1863, cerca del actual East Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, termina el sitio de Port Hudson. 1867, en África termina sin éxito la expedición de Edward de Young en búsqueda del misionero y explorador británico David Livingstone. 1877, en Londres se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon. 1882, en Perú en el marco de la campaña de la Breña, conflicto con Chile, se libra el combate de Concepción. 1896, en Estados Unidos, William Jennings Bryan pronuncia su discurso acerca de la Cruzada del Oro. 1900, en Reino Unido, la reina Victoria autoriza la creación del Commonwealth de Australia, uniendo las diversas colonias separadas en un único gobierno federal. 1903, en Francia, el ciclista Maurice Garin vence el primer Tour de Francia. 1909, obreros españoles que trabajaban en la construcción de un ferrocarril cerca de Melilla, son atacados por kabilas de la zona, dando inicio a la Guerra de Melilla. El gobierno de Maura da orden de movilizar a los reservistas, medida muy mal acogida por las clases populares y que posteriormente desencadenaría los eventos de la Semana Trágica. 1916, en Buenos Aires, Argentina, se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol. 1918, en Nashville, Tennessee, un tren local choca con un expreso. Hay 101 muertos y 171 heridos. Se trata del accidente ferroviario más grave en la historia de ese país. 1921, en la conferencia Gilafat, celebrada en Karachi, Pakistán, Maulana Muhammad Ali Jawhar pronuncia su famoso discurso sedicioso contra los británicos. 1922,
En Estados Unidos el nadador y actor Johnny Weissmuller nada 100 metros en estilo libre en 58,6 segundos, batiendo el récord mundial y rompiendo la barrera del minuto. 1932, en el estado de Sao Paulo, Brasil, comienza la llamada Revolución Constitucionalista, que apoyada por Mato Grosso se alza contra la dictadura de Getúlio Vargas. 1933, en la provincia de Yuppies, Suecia, se registra la temperatura más alta en la historia de ese país, 38 grados, 100,4 grados Fahrenheit. Esa temperatura se repetirá únicamente el 29 de junio de 1947. 1940, en la batalla naval de Punta Estilo, Italia, el acorazado británico HMS Waspite ataca al acorazado italiano Giulio Cesare, la flota italiana se retira. La Regia Aeronáutica ataca a los navíos británicos, pero obtiene pocos resultados. 1941, desde Italia parte el XIR, cuerpo de expedición italiano, para ayudar a la Alemania nazi en la invasión de la Unión Soviética. 1942, en Ámsterdam, Países Bajos, en el marco del Holocausto, la familia de Anna Frank se esconde en un depósito en el ático sobre la oficina del padre. 1943, en Italia en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas realizan la invasión anfibia de Sicilia, Operación Husky. 1944, en Oceanía fuerzas estadounidenses toman la isla de Saipán, Marianas del Norte. 1948, en Pakistán se emiten los primeros sellos postales, con imágenes de la Asamblea Constituyente, el aeropuerto de Karachi y el fuerte Lahore. 1951, Laos entra en la UNESCO. 1955, en Londres el filósofo Bertrand Russell presenta el manifiesto Russell-Einstein sobre desarme nuclear. 1958, en Grecia, Konstantinos Karamanlis vuelve a asumir el poder. 1962, a 400 kilómetros de altura sobre el atolón Johnston, en el Océano Pacífico, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Starfish Prime, de 1450 kt. En comparación, la explosión de la bomba de Hiroshima fue equivalente a 13 kt. 1968, en South Bank, Londres, se inaugura la Galería Hayward. 1975, en Senegal, la Asamblea Nacional aprueba una ley para desarrollar un sistema democrático multipartidario. 1977, con motivo del Día Nacional de la Juventud del dictador chileno Augusto Pinochet realiza el discurso de Chacarillas, en el que anuncia las bases para una nueva institucionalidad. 1978, en Italia, Sandro Pertini presta juramento como séptimo presidente. Había sido elegido el 8 de julio con 832 votos sobre 995. 1979, la sonda estadounidense Voyager 2 pasa a 570.000 kilómetros de Júpiter, descubre que el planeta tiene anillos y transmite fotos de sus satélites. 1981. 1982, en Kennard, Luisiana, Estados Unidos, cae un Boeing 727 llevando el vuelo 759 de Pan Am, mueren sus 146 pasajeros y 8 personas en tierra. 1984, en York, Reino Unido, cae un rayo sobre la Catedral de York, el incendio resultante se expande por todo el edificio. Sin embargo, no se destruye el rosetón y los sacerdotes rescatan todos los bienes. 1989, en la Meca, Arabia, explotan 2 bombas, matando a un peregrino e hiriendo a 16. 1991, Sudáfrica es aceptada en los Juegos Olímpicos, luego de 30 años de exclusión por el racismo. 1995, en Soldier Field, Chicago, Estados Unidos, el grupo de rock Grateful Dead realiza el último concierto de su carrera de 30 años. 1997, en Brasil, un Fokker 100 de TAM Líneas Aéreas lanza al ingeniero Fernando Caldeira de Moura Campos a 2.400 metros en caída libre después de una explosión que despresuriza la aeronave. 1999, en Teherán, Irán, comienzan varios días de protesta estudiantil después de que la policía atacara un dormitorio estudiantil de la Universidad de Teherán. 2001, en Santiago de Chile, la Corte de Apelaciones establece que Augusto Pinochet no es proseíable temporalmente debido a una demencia moderada. 2002, en Addis Abeba, Etiopía, se establece la Unión Africana. El primer presidente es Thabo Mbeki, presidente de Sudáfrica. 2004, en Portugal, después de que José Manuel Durão Barroso es nombrado presidente de la Comisión Europea, el presidente Jorge Sampaio anuncia que invitará al líder del PSD, Pedro Santana López a formar gobierno. 2005, en el Zoológico Nacional de Washington DC nace el panda gigante Tarzán. 2006, en Alemania, en la final del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA, en el Estadio Olímpico de Berlín, se enfrentan Francia e Italia. Italia se convierte en el campeón al ganar en tanda de penales 5-3, luego de quedar empatados 1-1 en el tiempo reglamentario. 2007, en Argentina, nieva en muchas ciudades del país en donde no es frecuente este fenómeno meteorológico. Una de ellas fue Buenos Aires, donde hacía 89 años que no nevaba.
Véase Nevadas en Argentina del 9 de julio de 2007. 2011, proclamación de la independencia de Sudán del Sur, antigua región autónoma de Sudán formada por 10 estados del mismo. 2014, Bahamas y Nicaragua informan de sus primeros casos de artritis epidémica chikungunya 2014. En el Arena Corinthians de Brasil se llevó a cabo la segunda semifinal del Mundial 2014, en donde Argentina le ganó a Países Bajos, Holanda, por 2-4 en penales y logró así volver a una final del mundo después de 24 años. 2015, en La Paz, Bolivia, el presidente Evo Morales le regala al Papa Francisco una réplica del crucifijo del periodista, cineasta y sacerdote marxista Luis Espinal, 1932 a 1980, asesinado en La Paz. El día anterior, el Papa había orado en el sitio donde fue hallado el cadáver del jesuita. El jesuita. 2021, tras retrasarse por más de un año debido a la pandemia del COVID-19, Black Widow se estrenó mundialmente en cines y en el servicio de streaming Disney. Esta película marcó la despedida de Scarlett Johansson y su personaje Natasha Romanoff de las películas de Marvel tras 11 años. Por gran parte de la opinión popular, esta película fue considerada el evento cinematográfico del 2021.